Cuesta mucho a la víctima sacar su relato, el poder darle un nuevo significado y de acuerdo a ese nuevo significado comenzar a vivir otra vez, o sea, reiniciarse otra vez. Entonces es muy complicado y por eso es bien importante lo que hablamos de lo que es la educación sexual. Es muy importante. Si nosotros enseñamos esto desde niños, enseñarle al niño lo que son sus propios límites, límites hacia el otro, podríamos ayudar mucho a que no existan este tipo de casos. Y hay momentos incluso que vienen, se tratan de acercar a ti, te empiezan como que a molestar, ay, qué linda estás, o ese acoso que siempre existe, ¿no? Y como decía la chica, de que siempre tratamos de buscar lugares seguros, pero hay veces que en las noches ya están esos lugares cerrados y no hay tampoco como un lugar donde irse para estar un poco más segura. Creo que ha sido una de las primeras vivencias donde yo he sentido un tipo de violencia sexual hacia mi cuerpo, ¿no? Y estaba en colegio, tendría 13, 14 años más o menos, y claro, era tan incómodo porque no sabías si era normal, si bajarte, si gritar a la gente, si señalarlo, porque cuando uno es jovencito, jovencita, no tiene estas herramientas y más si en tu unidad educativa no pasa eso, ¿no? En tu unidad educativa no te informan que eso es un tipo de acoso, eso es un tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos felices de poder acompañarles una vez más, un domingo en la noche, feliz de compartir aquí con mis Gregorias y los Gregorios. Bueno, hoy día tenemos un tema que, bueno, es bastante complejo, pero bueno, que también nos atraviesa a muchos desde distintos lugares. El abordaje de la violencia sexual desde la ESI. Cómo la ESI puede ayudar a prevenir y cómo abordar la violencia sexual.
Para esto, bueno, esta conversación la vamos a tener con gente que ya ha pasado por la casa, que ya ha pasado por este junte, que es una alegría volver a verles, y también con gente que está recién pasando por el Contextatarias. Además, miradas jóvenes, distintas. Queremos dar la bienvenida a Vilma Carrillo. Ella es responsable del área de prevención de violencias. Bienvenida, Vilma. Qué alegría volver a tenerte aquí en Contextatarias. Gracias, Ale. Muy buenas noches a todos. Agradecida de estar nuevamente en este espacio y bueno, hablar de este tema que es muy importante, ¿no? También queremos dar la bienvenida por primera vez aquí en el Contextatarias, pero ella es una Gregoria de corazón, a Lisette Epifania Argani, activista por los derechos humanos y voluntaria de aquí del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos, a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, es un honor poder estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Es un honor poder estar acá en este programa y bueno, espero que esta charla sea muy reflexiva, ¿no? En parte del tema que veamos hoy. Qué bien. Además que siempre tener a alguien con una mirada fresca nos abre mucho el panorama sobre todas las temáticas. Eso me gusta mucho, que aquí hemos tenido así gente muy joven, adultas, y con ese cruce de miradas y de reflexiones se abre muchísimo más nuestros panoramas. También queremos dar la bienvenida al casero, al Gregorio Mayor, Ever Flores, responsable legal y penal de aquí del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenido de nuevo. Gracias, Ale. No soy el Gregorio Mayor, hay otro compañero. Ay, Sí, más mayores. Pero gracias por el cumplido, Ale. No, Ale, no, gracias por la invitación. Creo que es un grato placer estar acá presente. Y como lo decía Liz, ¿no? Es un momento para poder reflexionar de este tema que muchas veces no se toca, ¿no? El tema de la violencia sexual, ¿no? Creo que es un tema muy recurrente y más aún cuando en nuestro país en estos últimos, en este último tiempo pues salió a la luz muchos casos en donde creo que corresponde tocar este tema y también la población pueda llegar a comprender qué es la violencia sexual, ¿no? Exactamente. Bienvenido, Ever. Y también queremos dar, por último, pero no menos importante, la bienvenida a Samadi Balcalce. Ella es responsable de activismo y movilización de aquí del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Ella es casera, siempre es una alegría tenerla porque es muy contagiosa su alegría y también muy profunda sus reflexiones. Bienvenida, Samadi. Gracias, Ale. Muchas gracias. Más bien, bueno, esperemos que este sea una charla amena porque es complicado el tema que nos está tocando abordar el día de hoy, pero también es importante porque creemos que la educación sexual integral, ya sea en las unidades educativas o en distintos espacios, es muy importante para prevenir cualquier tipo de violencia sexual. Eso, y un poco nos está introduciendo Samadi en lo que vamos a tocar el día de hoy, pero para eso, como es costumbre en Contextatarias, hemos salido a las calles para conocer la opinión de la gente sobre la ESI y cómo abordar la violencia sexual desde la ESI. A ver, ¿qué nos tienen que decir en una Grego cápsula? Vamos a escucharla. Dentro de mi familia y amigos, no. Sí. Sí, en parte sí. Sí. No. Pues trataría de ayudarlo y que denuncie el caso. Buscaría justicia prácticamente, ¿no? O sea, o quisiera yo hacer justicia con mis propias manos, o sea. Actuaría con mi familia mismo, aunque violento, o justamente. No sé, la verdad, pero he sufrido ese problema, pero no sabía qué hacer. Hasta que esa persona ha muerto y, bueno, que Dios le perdone. Bueno, habría que denunciar, ¿no?, a la Defensoría de la Niñez. No. ¿Es sexual? No. Violencia sí, pero acoso no. Sí. Bueno, hicimos una denuncia a la dirección porque yo trabajaba en una escuelita y el docente estaba acosando a las alumnas de medio. Entonces hicimos la denuncia y el docente fue cambiado, ¿no? Pero el problema es de que se cambian a otro lado y siguen con lo mismo, ¿no? No. Sí, bastante, más o menos por la terminal, o tal vez yendo a mi universidad,
A veces, bueno, cuando estaba en la universidad sentía que me seguían. En la terminal, cuando esperaba a mis papás, digamos, siempre me seguían, estaban detrás de mí y siempre trataba de pararme donde había más gente, donde aunque sea en una tienda o prácticamente donde un oficial, digamos, no estar parada ahí al lado aunque no le diga nada. No. Sí, cuando era más joven, ¿no? Porque finalmente los jóvenes quedan pues sin resguardo, nada, ¿no? Pero cuando ya uno es mayor, yo creo también no se atreven, ¿no? Ellos dan una fianza y los dejan libres y ellos siguen haciendo sus queveres, ¿no? Y no, creo que no nos dan esa seguridad mayormente a las mujeres. Algunas veces no, pero sí a la vez. No creo. No creo. Sí, es importante que sepan desde pequeñitos para poder prevenir ese tipo de casos. Sí, yo creo que ya no es un tema tabú. Yo creo que ya se debería hablar más con libertad de este tipo de casos, este tipo de temas. Creo que ya deberíamos ser un poco más abiertos, más liberales y tratar de que esto vaya bajando en vez de subir, ¿no? Porque creo que esto va más a raíz de personas que no tienen conocimiento tal vez de este tipo de temas. Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que ya se está implementando también en los colegios. Bueno, la Gregocápsula del día de hoy ha sido muy movilizadora. Yo creo que la conversación que ya han abierto solamente las personas en las calles es súper difícil, muy movilizadora. Yo quiero empezar haciéndonos a nosotros la primera pregunta, que vamos a levantar la mano si conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia sexual. Levanto la mano. Todos aquí, a la cuenta de 3, sí hemos conocido. 1, 2, 3. Es muy fuerte en un espacio tan pequeño, tan cercano. Siendo 5 personas, 4 hemos conocido a una víctima de violencia sexual. Entonces eso ya nos da, y en las calles también se refleja, ¿no? En la Gregocápsula esta situación tan fuerte que se está viviendo, que estamos viviendo. Vilma. La Vilma sí, dice. Se ha quedado pensando. Sí, hablar de este tema es muy complicado, como lo dices, porque hablamos también de cómo la víctima ha pasado, ha sufrido y cómo actualmente está viviendo su vida. O sea, es bien complicado. En procesos terapéuticos cuesta mucho a la víctima sacar su relato, el poder darle un nuevo significado y de acuerdo a ese nuevo significado comenzar a vivir otra vez, o sea, reiniciarse otra vez. Entonces es muy complicado. Y por eso es bien importante lo que hablamos de lo que es la educación sexual. Es muy importante. Si nosotros enseñamos esto desde niños, enseñarle al niño lo que son sus propios límites, límites hacia el otro, podríamos ayudar mucho a que no existan este tipo de casos. Exacto. ¿Cómo lo viven las juventudes? Por ejemplo, hablaban mucho del acoso o la violencia sexual, ¿no? Ya como que igual en las calles ya un poco se entiende la diferencia, ¿no? Pero bueno, como mujeres todas hemos pasado por una situación de acoso, ¿no? Y cuando dicen, cuando era joven era más, digamos, ¿no? Pero yo creo que con los años tampoco no hay tanta diferencia, pero ¿cómo lo viven las juventudes? Bueno, sí, ¿no? Al ver las Gregocápsulas veía a la señorita que comentaba de la universidad. Yo puedo tal vez incluso decir que hay siempre esa inseguridad, ya que puedo mencionar mi carrera, que es 2 diferentes lugares, uno que es la facultad y uno que es directamente la universidad. Los primeros semestres se pasaban en lo que es en la facultad y en ese lugar sí había muchas, se podría decir como que discotecas, antros, y es como que yo pasaba hasta la noche. Y en la noche es cuando más se llenan esos lugares y al momento de pasar ves a esas personas que te generan esa inseguridad de decir, o no paso por ahí, me voy por otro lugar. Y hay momentos incluso que vienen, se tratan de acercar a ti, te empiezan como que a molestar, ay, qué linda estás, o ese acoso que siempre existe, ¿no? Y como decía la chica, de que siempre tratamos de buscar lugares seguros, pero hay veces que en las noches ya están esos lugares cerrados y no hay tampoco como un lugar donde irse para estar un poco más segura, digamos, ¿no? Es muy duro no poder transitar. Yo siempre le preguntaba a mis amigos, ¿a ustedes les pasa todo el pensamiento que tenemos nosotras cuando volvemos? O sea, ellos
pasan a su casa, ya estoy tarde, no sé, saludan al perrito a las 3 de la mañana. Oye, todo el pensamiento que nosotros es el taxi, mandar la ubicación, hacer que estás hablando. Yo hago que hablo, siempre hablo con mi papá, ni tengo mi celular apagado. Sí, y estoy así como que, sí, eres policía, más o menos. Ah, sí, papá, ¿qué eres? ¿No? Hablar, agarrar la llave antes de salir ni siquiera del auto. O sea, uno ya está listando su llave para salir y rapidito. Y no es que vive en una zona peligrosa, o sea, yo me imagino que esto incrementa en zonas más, no sé, con más peligro, ¿no? Entonces uno ya está listando su llave para entrar, o en la calle caminas como mirando si hay cámaras, tantos pensamientos para caminar una cuadra. Es muy impresionante, Sama. Sí, no, yo me ponía a pensar justamente en tantos tipos de violencia sexual que hemos sufrido durante nuestra vida, pero, o sea, puede ser cosas muy sencillas, o sea, porque yo me acuerdo cosas así como ahí, se me vino inmediatamente cuando algo personal que me pasó. Yo me acuerdo que estaba sentada en el minibús, o sea, estaba sentada en el minibús y el tipo de mi lado hacía así con su brazo hacia mi pecho. Así intencionalmente, yo era changuita, yo estaba en colegio, y yo decía, ¿por qué está haciendo eso? Y medio que me cubría un poco para que no siga, y el tipo seguía como frotándose, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que ha sido una de las primeras vivencias donde yo he sentido un tipo de violencia sexual hacia mi cuerpo, ¿no? Y estaba en colegio, tendría 13, 14 años más o menos. Y claro, era tan incómodo porque no sabías si era normal, si bajarte, si gritar a la gente, si señalarlo, porque cuando uno es jovencito, jovencita, no tiene estas herramientas y más si en tu unidad educativa no pasa eso, ¿no? En tu unidad educativa no te informan que eso es un tipo de acoso, eso es un tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, yo ese rato me acuerdo no sabía qué hacer. Y lo mismo en el transcurso de mi vida, como vos dices, caminar por la calle a cualquier hora en este tiempo. La verdad es que ya ni siquiera es solamente cuando sales del boliche, sino a cualquier hora estás paranoica mirando alrededor, caminando rápido con tu llave en la mano. Yo me acuerdo que mi hermana me decía, tienes que poner la llave aquí. Yo digo, si a la hora de la hora iba a poder hacer o sea, algo, ¿yo qué iba a hacer si vienen 4 tipos con mi llavecita ahí? No sé. Pero sí, o sea, y también de gente que, me acuerdo una vez, igual un tipo, yo salí del trabajo, me empezó a seguir todas las cuadras, todas. Yo, de verdad, como tú, pensaba, ¿qué hago? Me lanzo, me meto a la tienda, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Qué? Grito, o sea, que me lanzo al auto, no sé, porque se te viene un montón de escenarios caóticos, o sea, catastróficos, mejor dicho, en tu mente cuando sientes esa sensación de que te están siguiendo o cuando estás en el taxi con las historias que uno escucha. Entonces son muchas cosas. Yo soy igual que tú, yo soy de las que llama y dice, bueno, hola, más, sí, estoy en la placa esa. Estoy yendo, ya estoy llegando. Ahora que soy mayor ya me invento mi esposo ya. Mi amor, yo estoy en el auto ya. Ya estoy llegando, estoy en la placa, no sé qué. ¿Vas a salir? Ya. No, ya, yo entro. Ya. O sea, porque de verdad es complejo, este tema es complejo, porque no es fácil hablar de violencia sexual, no es fácil contener a una mujer que haya sufrido algún tipo de violencia sexual, porque te marca toda tu vida. No hay mujer que no haya sufrido violencia sexual que no esté marcada de por vida, pero marcada en el sentido que también pueden ser mujeres resilientes. Yo conozco muchas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual y que ahora son resilientes y que pueden abordar estos temas de otra manera. Y Sami, en tu experiencia que tuviste cuando tú tenías tus 13 años, ¿este tipo era mayor o joven relativamente? No, era mayor, era un ¿no? señor. O sea, claro. yo tenía 13 y él tendría sus 60, 50. Y justamente quiero llegar a eso. Justamente yo, por ejemplo, desde mi experiencia puedo ver de que los mayorcitos, arriba de los 50, 55, 60 años, yo vi, por ejemplo, y te hablo de La Ceja, ¿no? Aquí por Río Seco, ellos son los que, y no, al pasar que te meten ya la mano ahí, ¿no? O sea, es como que se ve en este grupo, o sea, que están ahí de la pasada, y justamente aquí esos señores que esperan aquí para trabajar como albañiles aquí por el reloj de la Ceja. Alguna vez vi señoritas cholitas que estaba pasando y justamente ahí el tipo viene, ¿tan? Y como se conoce, ¿no? Le mete mano, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, esto se da en este grupo, en este grupo etario, ¿no? O sea, de estos señores mayorcitos. Yo la verdad no he visto, digamos, a un joven de 20, 25, 30 años metiendo mano, por lo menos. Pero sí en este grupo, ¿no? De estas personas mayores. Ahora, también del otro lado, yo desde mi experiencia, por ejemplo, alguna vez lo comentaba aquí en el trabajo, igual yo tuve compañeros de trabajo que eran extranjeros, ¿no? Uno que era canadiense y uno que era un gringo, un norteamericano. Pero el otro era de tez canela, ¿no? Era relativamente apuesto este compañero de trabajo y saliendo. Una señora debe ser igual, sus 55, 60 años. Puta, se lo quería comer a mi compañero de trabajo. O sea, de ese lado de la población era una señora mayorcita. O sea, mi compañero pasaba y yo estaba detrás de él y la señora no se dio cuenta. No, mi compañero pasando y la otra se mordía los labios, se lo quería comer a mi compañero. Entonces, esto se puede dar de ambos lados, tanto también como a mujeres como a varones, que evidentemente se visibiliza, ¿no? este lado de que las mujeres son las que más sufren ese tipo de acoso, que es el acoso callejero. Pero no es la única violencia que sufre una mujer, ¿no? Y ahí justamente ya tenemos que tal vez catalogar e identificar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema del acoso callejero no está sancionado penalmente, ¿no? Y cuando se planteaba, por ejemplo, modificar la 348, se quería incorporar este tipo de violencia para que al agresor, aquella persona que llega a incurrir en este tipo de violencia, reciba una sanción, ¿no? Y se planteaba una sanción administrativa, ¿no? Trabajos comunitarios para que pueda recibir. Ahora, otro tipo de violencias, qué sé yo, violación, abuso sexual, los toques impúdicos, por ejemplo, eso sí, a la fecha, por ejemplo, tiene una sanción penal. Y si vamos a revisar, por ejemplo, las cifras que arroja el Ministerio Público, lo que es la Fiscalía, y sumamos todos los tipos penales, pues fácilmente llegamos al año, por lo menos de 7.000 a 8.000 casos, sumando todos los tipos, todos los delitos, y aglutinan lo que es violencia sexual. Hace una semana vino una señora, y lo que ustedes comentaban, ¿no? Una señora que viene acá y nos indica de que ella se estaba recogiendo de un acontecimiento, de una actividad, subió al transporte público, y ¿qué creen? Que el transporte público, el conductor parece que le dopó, pero ella llegó a su domicilio y ahora ella está en gestación, ¿no? Y ella dice, he sufrido violencia sexual, he sido abusada sexualmente, ¿no? Entonces, ya el proceso se ha instaurado, el proceso ya está en manos de la Fiscalía, pero mira, a lo que se somete una mujer, a lo que tiene que llegar a sufrir ese tipo de violencias, ¿por qué? Porque lamentablemente no se está trabajando en temas de prevención, y creo que eso también hay que apuntar, Alejandro. Dos cositas de lo que acaba de decir el Ever, que estoy en contra. Por favor. Nos encanta la controversia. Exacto. El primero, que la violencia sexual no tiene edad. Puede ser de un joven de 20, de un adolescente de 13, puede ser de un señor de 60, o sea, no tiene edad. Eso a lo que decían, ¿cuándo ha visto uno? El agresor. Un hombre de 23, digamos, haciendo eso. O sea, sí existe. No será una generalidad que existen más mayores que escuchamos, pero sí existe que no tiene edad. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia sexual, para mí, sí es verdad que la violencia en general no tiene género, la clásica, ¿no? La que decimos, pero la verdad es que sí tiene género y el ataque sí es mayor a las mujeres. O sea, las estadísticas nos muestran que la violencia sexual es más alta en el caso de mujeres. Por eso hablamos violencia en razón de género, ¿no? Porque estamos hablando, por eso existe la ley 348, por la violencia que existe hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que pueden existir casos de hombres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, pero son muy contados. O sea, en cambio, la mayoría y el mayor porcentaje es hacia las mujeres. Por eso bien la Ale hacía esta consulta. O sea, un hombre cuando sale del boliche borracho, lo único que se le preocupa es que no le roben, digamos. No está pensando en, ay, me van a violar, me van a sacar, me van a... solamente quiere llegar a su casa con su celular y su billetera. Ese es su único objetivo, digamos, ¿no? En el caso de nosotras, tenemos varios pensamientos que se nos vienen cuando estamos retornando a nuestros hogares. Por eso, para mí, la violencia sexual sí tiene género. O sea, sí está más identificado o está direccionado hacia las mujeres.
Y no solamente por las estadísticas, sino por lo que escuchamos diario, por nuestras vivencias, por el solo hecho de nacer mujer y que te estereotipen y te digan, hijita, vas a salir así, con esa ropa, pero luego tú estás incitando a que exista la violencia sexual. O sea, esos comentarios machistas, inclusive cuando estás en un boliche y estás bailando muy sensualmente, digamos, si quieres, ahí es como el pretexto para ejercer violencia sexual sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso digo que no estoy tan a favor de lo que acabas de decir, pero, o sea, es un comentario general que hacen todos, ¿no? Es un comentario no desde la vivencia, sino desde lo que uno escucha, ¿no? Eso. Sí, pero creo que a eso también hay que ver, mira, o sea, sí, yo creo que es, o sea, como siempre, lo que tú dices, ¿no? O sea, tenemos que dar nuestras posiciones, pero mira, en este tiempo que yo he visto casi ya más de, no sé, 10, 11 años, ¿no? Temas de violencia sexual, justamente también los hombres sufren violencia sexual, o sea, y te voy a hablar, o sea, no vamos a hablar, por ejemplo, solamente de hombres adultos, ¿no? O sea, cuando vamos ahorita, si la Fiscalía arrojara, digamos, datos, cifras de ese número de víctimas que han sufrido violencia sexual, vas a encontrar a niños. Sí, seguro. A niños que han sufrido abuso sexual o que han sufrido violencia infantil, niño, niña, adolescente. Ahora, también dentro del ámbito laboral, ¿no? Y te puedo asegurar que hay hombres que sufren acoso laboral o acoso sexual, ¿no? Que se da, pero muchas veces no se denuncia y siempre lo decimos, ¿no? Por esta visión que tienen los servidores públicos de que tal vez Álvaro no se le da el debido lugar para que tal vez estos casos sean aceptados, y también porque el varón, digamos, si hace este tipo de acciones, pues es como que muestra, digamos, su lado débil. Entonces, creo que son esos factores, pero creo que hay un grupo también de varones que sí sufren este tipo de violencia, que tal vez en números a la fecha no se visibiliza, pero lo que tú dices, en mayor porcentaje, y lo he dicho, en mayor porcentaje sí son las mujeres, ¿no? Justo habré también de ver un espacio que es interesante, que es, bueno, los casos en la fiscalía, dónde acudir. Se mandó el caso que llegó allá. ¿Cómo es este proceso para las víctimas de violencia sexual en el sistema judicial, ¿no? Se ha escuchado de muchos casos que más bien es absolutamente revictimizante. Es muy difícil llegar a que se concluya el proceso, que con una garantía, que con también mucha corrupción quedan normalmente sueltos, ¿no? O sea, la mujer víctima de violencia sexual siente que es una pérdida de tiempo, de dinero, porque también necesita recursos para poder hacer esto. Entonces, es un momento difícil, además de lo que ya has pasado. Uno, digamos, en casos, no sé, más comunes como el acoso, no está ni siquiera reglamentado. Ya en casos de violencia sexual, vas y este proceso es absolutamente tortuoso. ¿Cómo acompañaría? Yo no sabría qué hacer, dónde ir, a quién reclamar. Por eso me imagino que muchas mujeres acuden aquí a Gregorias en busca de ayuda, ¿no? Vilma, Licea. No queremos acaparar, o sea, creo que también sí, o sea, pero sí, perdón, ya. O sea, por la pregunta que ha lanzado Ale, creo que me corresponde responder, ¿no? Cuando una mujer ha sufrido agresión sexual dentro de las últimas 72 horas, lo recomendable es de que la denuncia se lo haga de manera inmediata. ¿Esto para qué? Para que el médico forense pueda colectar los indicios, ¿no? O para que la población entienda las pruebas. Porque el agresor, al cometer este ilícito de agresión sexual, ¿no? Cuando hay penetración, cuando hay acceso carnal, ¿no? ¿Qué se llama? Puede segregar ciertos líquidos, vestigios y pues han adheridos en el cuerpo de la mujer. Entonces el médico forense tiene todo un protocolo que es desde el Ministerio de Salud, ¿no? Que le dan y le dicen, este protocolo tienes que aplicar. Y justamente es tomar estas muestras, tomar estas pruebas que van a ser de vital importancia al momento de determinar la autoría y la participación de la persona presuntamente autora de la comisión de este ilícito. Entonces, eso se da cuando hay cuando se da en las últimas 72 horas. Pero si es más allá, sí se hace un poco complicado, pero no difícil ni imposible para poder demostrar y probar ese hecho de violencia. Y mira, hace una semana, Vilma es mi compañera con la que trabajamos dentro de lo que es el ámbito psicológico. Ella, por ejemplo, igual ha escuchado este caso de una señorita que ha sufrido agresión sexual en el mes de junio, ¿no? Y recién se ha animado a denunciar
¿Debido a qué? Debido a que ya se le han hecho diferentes evaluaciones médicos y han determinado que tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esta señorita ha conocido a su agresor a través de las redes sociales. Igual, eso no se está tocando, por ejemplo, ¿no? El tema de las redes sociales. Llegó a conocer las redes sociales, le cita el tipo, van a un alojamiento y el tipo comete el ilícito. Y solamente la víctima sabe el nombre, nada más. No sabe el domicilio, el número de carnet, y eso ya corresponde a la autoridad judicial hacer estas indagaciones del domicilio, del número de carnet, todo eso. Ahora, acá también se puede ver algo en este caso en concreto. Por ejemplo, ellos son de un área periurbano, o sea, no son netamente acá de la ciudad del Alto. Entonces, la poca información que ellos conocen de este tipo de hechos, ¿no? Y también del proceso judicial que se debe realizar, porque la víctima viene en compañía de su madre y la mamá piensa que hago la denuncia y ya como que al tipo se lo va a dar, pero lamentablemente, y lo que decían ahí, ¿no? ¿Qué hacemos en la entrevista, ¿no? ¿Qué hacemos con las autoridades judiciales? Y ahí podemos ver mucha retardación de justicia, revictimización, ¿no? La señora, por ejemplo, está recibiendo, la víctima está recibiendo el patrocinio de CEPDAVI, el abogado le citó me imagino a las 9, 10 de la mañana, nunca llegó el abogado, 3 de la tarde, seguía esperando la víctima. Entonces, este tipo de cosas que se está dando, y eso a la mujer víctima les vuelve a revictimizar, o sea, el sistema judicial les revictimiza, muy aparte de la violencia que ha sufrido, pero no encuentras respuesta por las instancias que tienen la tuición y la competencia, ¿no? Para poder sancionar al agresor, ¿no? Y ahí podemos ver, y Vilma es testigo, ¿no? O sea, ella conoce el caso igual. Claro, o sea, ahora acá nosotros igual no hacemos una indagación profunda del caso, por el mismo hecho de que nosotros no tenemos que revictimizar. Simplemente ciertos datos ya corresponde a la Fiscalía y en su valoración psicológica y a contar los detalles de los hechos. Y Vilma, sí, ¿cómo? Por ejemplo, si vemos en ese caso que dice Ever, ¿por qué ella no ha denunciado? Uno, porque desconoce. O sea, creo que este desconocimiento no solamente es porque sea de periurbano, área urbana, hasta nosotros mismos del área rural no sabemos cómo tenemos que hacer, o sea, dónde tenemos que ir, cuál es la ruta que deberíamos seguir, hasta que nos sucede el hecho. O hasta que conocemos a una persona cercana y tenemos que acompañarla, ahí recién conocemos qué es lo que se puede hacer. Lindo sería que exista realmente una respuesta inmediata, que sea algo rápido sin que la revictimicemos, pero no existe eso. Lastimosamente tiene que pasar por varias cosas para al final llegar a una sentencia, y eso todavía en los casos que llegara. Y eso hace que la víctima se desanime o no lo haga, no haga ningún tipo de denuncia, porque uno no quiere ese estigma social, querramos o no, existe eso. Digamos, ya le miran a ella de que ella ha sido víctima, entonces ya la miran mal y ella se siente culpable, se responsabiliza de un hecho en que ni siquiera tiene la culpa. Entonces eso hace de que la víctima no denuncie, prácticamente se lo calle, se lo guarde, pero va a continuar todavía con sus problemas psicológicos agarrados a este problema. O sea, no se van, no es porque ella dice yo no lo voy a hablar, terminó todo, no. ¿Dónde están los problemas, las consecuencias de este tipo de violencia? Entonces, la mujer, aparte de eso, tiene que continuar su vida, tratar de continuar y seguir viviendo así y callándose hasta que pueda haber una situación o un evento que haga que decida denunciar, o que exista un evento tan fuerte que ella diga si he sido víctima o soy víctima. Sí, súper importante que en nuestro medio también muchos casos de violencia sexual ocurren dentro de los hogares, ¿no? Sí, o sea, que son los tíos, los padres, los padrastros, los hermanos, o sea, en nuestro, o sea, a diferencia tal vez de otros contextos, de otros espacios, de otros países, en nuestro país sucede mucho dentro de los hogares. Entonces, muchas veces no denuncian porque es el padre, porque es el tío, porque no quieren generar divorcios, estas separaciones familiares que la saquen de la casa. Entonces, te cuentan, o sea, generalmente vienen al área psicológica porque justamente quieren trabajar esa área sin hacer la denuncia legal. O sea, no quieren entrar a ese lado, digamos, ¿no? Porque sienten que los van a separar. O bueno, a mí lo que me ha tocado atender ha sido muchos casos de ese estilo, digamos, de jóvenes que vienen y te dicen, no quiero denunciar, pero no sé qué hacer, no sé cómo ponerle el alto, no sé cómo salir de esto, porque cualquier tipo de violencia, pero en especial la sexual, genera en la persona muchos cambios en su forma de ver la vida,
no solamente en su forma de ser, sino en su forma de ver la vida, ¿no? Hay una desconfianza generalizada, digamos, a todos. Hay o sea, puede ser como o no querer que nadie la toque o lo contrario, ¿no? O sea, hay como esos dos polos, ¿no ve? Entonces, cuando alguien ha sufrido algún tipo de violencia sexual, entonces hay como esa necesidad de querer sacarse esto, contarlo, pero no denunciarlo. En nuestro medio sucede mucho eso. Y nosotros no podemos tampoco decir no denuncies, ¿no? O sea, porque nosotros seríamos cómplices también de eso. Entonces tenemos que orientarle en qué consiste la denuncia y ayudarle a que esta persona tome la decisión, ¿no? Porque en realidad tampoco podemos, porque tal vez nunca más vuelva, ¿no ve? Entonces es complejo, por eso te digo, este tema no es un tema fácil de abordar porque tiene muchas aristas y hay muchos tipos de violencia sexual también, porque la más grave justamente sería la violación, ¿no? Pero cuando alguien ha sufrido acoso constante, abuso constante, entonces también son tipos de violencia que también te afectan, o sea, porque están afectando a tu cuerpo. Tu cuerpo es el primer contacto con el mundo, ¿no ve? Entonces, si agreden y si agrede a alguien que es tan cercano a ti, ¿qué puedes esperar del resto, ¿no? Entonces, es lo que sucede también. Pero también es súper importante lo que nos dice Ever sobre qué hacer, ¿no? Cuando has sufrido. Es muy importante, nosotros siempre les decimos a cualquier persona que haya sufrido cualquier tipo de violencia sexual, que no se bañe, por ejemplo, que vaya directo y que vaya con la ropa con la que... Porque generalmente lo primero que uno hace es quererse bañar, pues porque se siente sucio. Eso es súper importante, hacer la denuncia inmediata, ¿no? Pero bueno, es tan enredado este contexto, o sea, es tan enredado este tema que por eso nosotros creemos también en la educación sexual integral, ¿no? Porque creemos que es una forma de prevenir estos acontecimientos, desde niños, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca a un niño, cuando yo daba clases de teatro a niños así de kinder, y el niño me dice, ¿no? Quiero ir al baño. Yo, vamos, así, lo llevo, ¿no? A esto me causa gracia, pero al mismo tiempo digo, qué capo sus papás o este colegio o la información que le están dando, porque él dice, no me puedes tocar mi pene. Me dice, yo solamente tienes que pararte y mirar si necesito ayuda. Así, ya listo, así. Y yo dije, qué capos, o sea, porque desde chiquito, él tenía 4 o 5 años, ya sabía que no se podía. Y de eso hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, de qué cosas son acoso, qué cosas son abuso, qué cosa es violencia. Y cómo no poner estos nos claros desde que son niños, ¿no? No se trata de otra cosa, es de prevenir la violencia sexual. De eso se trata la educación sexual integral, de diferenciar cuando se trata de violencia y cuando se trata de consentimiento también. Y tal vez eso podemos aclarar, Sami. O sea, ¿cuándo podemos hablar desde tu ámbito, por ejemplo, ¿no? Desde el ámbito legal ya, la 348 ya nos ha dado línea, ¿no? Para entender qué vas a entender por violencia sexual, violencia psicológica, pero para poder, digamos, quitar a la gente que nos entienda, digamos, o sea, esas diferencias que tú has señalado. Creo que la palabra clave es el consentimiento. Consentimiento. Esa es la palabra clave. Cuando yo te digo, por más de que estemos ahí, no sé, nos hemos metido a un hotel, estamos los dos solos ahí, en todo lo mejor de lo mejor, y yo te digo, no. No es no. Ahí terminó. Y si tú quieres seguir, es violencia. Porque yo te acabo de decir que no. Pero es que ya hemos contratado, no. Esa es la palabra clave cuando es el consentimiento, cuando se trata de violencia sexual. Comprender que es reversible. Sí. Reversible, ¿no? Claro, es comprender que cualquier momento, puedes cambiar puedes tomar la decisión de decir no. Es aquella capacidad que tiene toda persona de tomar la decisión, lo que tú dices, de sí dar tu consentimiento o no dar tu consentimiento. Y si no es si no es consentido, es violencia. Incluso en las familias casadas, o sea, hay violencia sexual, o sea, porque el hombre llega y le dice, ay, eres mi esposa. Y si la mujer te dice no, y tú sigues, es violencia sexual. Claro, y esto, por ejemplo, se da mucho en el área rural, ¿no? Y año pasado tocábamos en ahí, ¿no? De que, por ejemplo, un caso vino de Achacachi y la señora creo que ya tenía 11 hijos o 12 hijos, y el hombre llegaba, ha estado ahí borracho y le pedía que a su mujer que cumpla su labor. O sea, es como que una labor obligada por parte de la mujer complacer al varón
en tener relaciones sexuales, ¿no? Por eso creo, sí. Yo no pierdo igual la esperanza de que en los colegios se empiecen, ¿no? O sea, es ahí, ¿no? Si desde niña te enseñan, esto es el consentimiento, esto es hasta aquí. Ahora han aparecido videos esperanzadores en TikTok de canciones que les enseñan a los niños así, cómo encontrar también esas maneras. Me decías, Liz. Bueno, respecto a todo lo que iban hablando, ¿no? Algo que me llamaba la atención de lo que mencionaba Samadhi, de la parte de los hogares. Pasa cuando, digamos, los niños sufren este tipo de violencia sexual. Cuando pasa, los niños, ¿cuánto tardan en decirte, digamos, que han sufrido una violencia sexual, sea de un familiar? Porque si bien sabemos, mencionaban, ¿no?, de personas tal vez ya mayores que sí saben sobre el tema, van a buscar ayuda, pero cuando son niños no saben bien del tema, no saben qué hacer, y más que todo cuando tal vez si estaban con sus familiares, sean tíos, abuelos, están con personas que ellos confían, ¿no?, desde pequeñitos, y es como que cuando pasa esto de la violencia sexual, dicen, ¿por qué mi tío? O ¿por qué tal vez mi abuelo? Y es como que ellos mismos se confunden y llega esto de la parte de la violencia psicológica, porque a los niños les llegan a generar como ese trauma y es como que no tienen esa tal vez valentía de hablar con los papás, de decir mi tío ha hecho esto o tal vez un familiar ha hecho esto, ¿no? Entonces veía también que es muy importante hablar con los niños sobre eso de la parte del consentimiento, para que ellos desde un inicio se den cuenta de qué es lo que está pasando en la familia, qué es lo que está pasando cuando están con un familiar que tal vez quiere generar esa parte de la violencia, ¿no? Es que el agresor es astuto, ¿no? Cuando tiene a una víctima y si es dentro del entorno familiar, y te puedo decir con seguridad, Lizeth, por ejemplo, que dentro de el 90% de los agresores, que puede ser el primo, el tío, el abuelo, ¿no? Amenaza a la víctima, ¿no? ¿Sabes qué? Si cuentas esto, no sé, le va a pasar algo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanitos. Entonces, ese miedo hace que el niño o la niña no le impida contar esto. Y lo que tú dices, trabajar desde la niñez, creo que es clave desde el hogar. ¿No? También el centro educativo. Son donde solamente... Las caricias buenas y caricias malas. Exacto, lo que hablamos, ¿no? Entonces ya puede identificar el niño y crezca con esa mentalidad. Y esto pues va a repercutir en su vida cuando ya sea joven, ¿no? Muy importante. Bueno, ya vamos a empezar a dar paso a nuestro experto del día de hoy, un poco para que sistematice esta información, tal vez nos aclare ciertas dudas y respuestas, nos brinde respuestas sobre lo que estamos un poco tocando el día de hoy. Es muy duro porque, bueno, nos atraviesa a todas, a todos, como hemos dicho desde el principio, tenemos familiares, amigas, todas hemos pasado por situaciones que ni siquiera reconocemos. O sea, uno puede caer en cuenta años después de lo que ha pasado. Y claro, es una herida que es bien difícil de sanar, que también tenemos que tocar ojalá nos diera más tiempo para tocar cómo acompañar, ¿no? Me parece que es muy importante. Si todas hemos tenido amigas, ¿cómo acompaño, no? ¿Cómo acompañar este proceso psicológicamente, emocionalmente? Bueno, varios son los espacios, y también cómo acompañar también si tengo una amiga hacia hacer la denuncia, dónde, toda esa información, bueno, que igual la vamos a intentar buscar y capaz el proceso judicial lo podemos fijar en un comentario para que alguien pueda fijarse cuáles más o menos los pasos a seguir. Eso creo que sí lo podemos hacer e intentaremos ampliar esta información. Bueno, ahora queremos dar la bienvenida a Marcos Maita. Él es educador popular en derechos sexuales y derechos reproductivos, salud sexual, salud reproductiva y educación integral en sexualidad. Bienvenido, Marcos. Bueno, ya tenemos aquí a Marcos, nuestro especialista del día de hoy, que un poco nos va a aclarar varias inquietudes que hemos tenido. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar en este espacio. Gregoria Pasa para mí siempre es una casa, es un lugar al que puedo venir cuando necesite ayuda y también contar conmigo cuando necesitemos un espacio de conversación también. Gracias por la invitación. No, bienvenido. A ver, un poco aclarándonos de lo que nos has explicado que aquí, de las controversias. Ya. Sí. Wow, hablar sobre violencia
sexual es un mundo entero, es reconocer que existe violencia desde que voy caminando en la calle y el señor me silba o me dice mamita, hasta una situación de violación hacia las mujeres, como bien mencionaban el tema del consentimiento. Es reversible en el sentido de que estoy con mi pareja, estoy con mi esposo, estoy diciendo sí, quiero estar contigo, quiero ir a un lugar romántico para poder tener relaciones, y al momento me siento nerviosa y decir no. Es una situación muy crítica en ambas posiciones. Primero en el hombre de que quiere, tiene toda la intención de tener relaciones con su pareja, y de la mujer de tal vez no sentirse segura. Y el cómo afrontar esta situación. No nos han enseñado desde que éramos niños. Pocos son los niños que han tenido esta charla con sus papás sobre el consentimiento, sobre las caricias buenas, las caricias malas, sobre qué es mi cuerpo. Muchos de los niños crecemos con el tabú de llamar pene al pene. Decimos pajarito, pipilín, anaconda, y las mamás nos enseñan, te vas a lavar bien tu pajarito. Y los niños, ¿qué será pajarito? Y en el colegio, sí, mi mamá me ha hecho el pajarito. Entonces, por más que estemos en el 2024, el hablar sobre sexualidad y sobre el cuerpo nunca deja de ser un tabú. Entonces, sí es importante hablar con los niños. La educación integral en sexualidad trata de garantizar este aspecto, darles estas herramientas a las niñas y a los niños para que puedan reconocer la importancia de su cuerpo y el cuidado. Y de esta manera poder prevenir situaciones de agresión, situaciones de abuso, situaciones de violencia dentro de la casa y fuera de la misma casa. Me quedan así muchas ideas en el aire porque hemos hablado de varias cosas. Les he escuchado y entiendo que si bien en la ciudad lo vivimos de una manera porque tenemos acceso a mucha información, en el área rural es muchísimo más complejo vivir esto. Existe hasta una exclusión comunal de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y denuncian, hasta las botan de la comunidad por estas situaciones. El abordaje desde la posición, yo soy educador popular en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, y reconocer este tipo de situaciones es difícil. Hablar sobre violencia como tal es difícil. Meternos en temas de violencia sexual es también involucrar emociones. Y como personas sentimos, y nos da como que hasta el trauma vicario, como le llaman, ¿no? En el cual nos afecta de alguna manera el tener este tipo de situaciones. Nos proyectamos en la otra persona y vivimos esta situación. Me ha tocado en un momento trabajar en Pucarani, una cultura social machista, patriarcal, que sanciona a aquellas mujeres, niñas, adolescentes, que dicen, estoy viviendo violencia porque mi maestro se acerca a mí y se acerca y roza su pie, ni siquiera su mano, su pie con el mío. Cuando voy al minibús en el transporte público de Pucarani a La Paz, las personas que suben y se acercan, te quieren abrazar. Es incómodo y llega un punto en el cual hemos naturalizado tanto este tema del acoso sexual callejero que, como en las entrevistas del bloque de preguntas que se hizo al inicio, invisibilizamos el hecho de que estamos viviendo violencia sexual callejera. O sea, se hace tan común que en la calle pareciera que un hombre silba, piropea sin consentimiento a un adolescente, que es tan normal. No, eso no es violencia. El tema es reconocer que sí lo es, que si esta persona me está intimidando y me está haciendo sentir desprotegida en este espacio, ya está ejerciendo violencia hacia mí. Y es cierto, no existe una sanción como tal a la violencia sexual callejera, pero sí es importante desde nuestras posiciones y desde nuestros espacios poder realizar acciones de incidencia política para poder sancionar estos aspectos. Se supone que algunos espacios, los más protegidos, serían los más seguros, pero suelen ser los más riesgosos. La casa, el colegio. Se han visto casos en los que maestros, porteros acosaban a las estudiantes y no lo mencionan porque se naturaliza. Existe esta sanción, ¿no ve? Si yo denuncio al maestro, todo el colegio va a estar hasta en contra mía, porque puede ser el profesor o el maestro más querido, hasta por los padres. Y de igual manera en la casa, ¿no? No tenemos esa confianza con nuestros padres. No nos han hablado sobre sexualidad. Lo máximo que nos han dicho sobre sexualidad es, te embarazas y te me vas de la casa. Es lo máximo. Y aparte de eso, no nos han dicho cómo cuidarnos. Hasta nuestra primera menstruación en las mujeres es un tema muy complicado. Ni en los colegios. El miedo que genera este tipo de situaciones.
Wow. Perdón, me he explayado creo que mucho, pero favor. sí es importante algunos detalles que he ido escuchando en la conversación. No sé si tal vez hay alguna duda. Un aspecto que toca, que es importante, que me parece que no se ha tocado tampoco. Bueno, es que es muy amplio. Definitivamente es muy amplio, atraviesa todas las edades, desde las infancias, también la violencia sexual en adultas mayores. O sea, realmente nos atraviesa de por vida, ¿no? El acoso que nos atraviesa todos los días, reconocerlo, dónde acudir, con quién acudir, con nuestras amigas. Se hace parece imposible, ¿no? ¿Qué hacemos? Parece que se sale de nuestras manos y el Estado no está cooperando claramente en sus responsabilidades. Y claro, se habla como sí, la ESI. ¿Cuántos colegios lo toman, la hacen? Ninguno, ¿no? Hasta ahora, en todas las entrevistas que hemos tenido, hemos preguntado a todos si en sus colegios han tenido educación sexual integral y lamentablemente la respuesta hasta ahora no. Nadie en ningún colegio de ninguna manera. Yo estando en promoción tenía un maestro que dice, chicos, hoy vamos a hablar sobre sexualidad. ¿Saben qué, chicos? Por favor, ya no se masturben más. El semen se acaba. Y cuando quieran tener hijos, no van a tener hijos. Y yo he salido del colegio y tenía un maestro que decía ese tipo de cosas. Y todos así, no sé, la intención de asustar. Y a veces el tema de la educación surge desde el miedo, desde el no lo hagas, desde el castigo. Si haces esto, te va a suceder esto. La educación integral en sexualidad se ha visto más fortalecida desde instituciones ajenas al sistema educativo como tal. Sí. Gregoria Paz, CIES, Mary Stopes, no me acuerdo qué otras organizaciones más, que han ido fortaleciendo a través de proyectos en muchos de estos establecimientos educativos que si bien a largo plazo han ido dando algunos resultados. Tenemos jóvenes que están generando estos cambios, tenemos jóvenes que están presentes en este espacio, que están luchando por esta situación, pero es importante dar esta responsabilidad al Ministerio de Educación. Hemos tenido un tema muy controversial hace algunos años cuando se incorporaban algunos contenidos a la malla curricular. Es complicado, no quiere decir que sea un tema imposible, pero sí es importante que los maestros, desde el proceso de formación en las escuelas de formación de maestros, aborden estas temáticas para poder llevarlo adelante en las clases. Transversalizar, como dice la ley 070, la de Abelino Siñani y Elizardo Pérez, en todas las temáticas, biología, filosofía, psicología. Transversalizar esta temática para que los estudiantes adquieran estas herramientas. Porque es cierto, el colegio es el segundo lugar donde pasan toda la vida. La primera es el hogar. Y algunos de los papás no están preparados para poder dar esta información. Y aunque lo estuvieran, todavía existe ese miedo. Espacios como los brigadistas de Gregorias, como los de Tú Decides, del CIES, espacios de otros grupos que forman líderes en temáticas de sexualidad, apoyan mucho en este proceso. Pero sí es importante que sea una responsabilidad del Estado. Así como el Ministerio de Salud, por ejemplo, en un trabajo que estamos realizando, hablando del aspecto legal. Hemos tenido la semana pasada todo un proceso de capacitación con varios médicos, con 20 médicos de cada sedes, que no conocían cómo se hacía la atención a una víctima de violencia sexual. O sea, los mismos médicos que están ingresando al espacio público no saben cómo atender y como no saben, no quieren hacerlo. Se vuelven objetores sin saber por qué se están volviendo objetores en cuestiones de ILE, por ejemplo. Entonces es una problemática muy fuerte el abordaje de este tema. Es verdad, es cierto, ¿no? Los médicos, hay un protocolo. Sí, que de hecho no lo conocen muchos y por eso te dicen, no, aquí no hacemos eso. Y por ley están obligados a hacerte. O sea, es ley. O sea, así dice la ley, ¿no? Tú me tienes que atender así, hacer el protocolo. Pero en realidad es por lo que él dice, ¿no? Porque no conocen, no saben qué hacer. Entonces prefieren derivarte. No, tienes que ir al centro y te mandan a otro lado, ¿no? Te mandan de primer nivel, segundo nivel. Segundo nivel no quiere atender, al tercer nivel. Y esa que te tienen en el tercer nivel, la guagua ya tiene nombre. Claro, y se pasan la pelotita. Algo que también yo, y siempre creo que a veces un poco resaltar el tema de la experiencia, ¿no?
Un día estaba ahí en el minibús y delante subió 12 estudiantes, 2 señoritas, 2 o 3, el número creo que era 3 si no me equivoco, 2 o 3, pero hablaban sobre la sexualidad, pero hablaban de manera vulgar, o sea, y me sorprendió bastante, o sea, señoritas hablando en ese sentido, vulgarizando el tema de la sexualidad, hablando de sus compañeros de curso, y lo que decías, ¿no ve? O sea, el tema de poner sobrenombres al órgano reproductor varón, anaconda, por ejemplo, lo que tú decías, y justamente hablaban de eso, o sea, del tamaño del miembro viril, o sea, hablaban de eso, pero lo hablaban en un sentido bien vulgar, ¿no? Y igual, conociendo hace años de un hecho de violencia sexual, una de las señoritas, bueno, la víctima nos mostró las conversaciones de WhatsApp, su compañera de colegio no sé si era como un reto, o sea, tienes que tener relaciones sexuales con este joven, con tal compañero, no te va a pasar nada. No, y si pasa algo, te vas a la farmacia, te vas a comprar la pastillita del día después, ¿no? Y con eso todo soluciona. O sea, sería ideal, yo digo, a veces, ¿no? Ser invisibles y entrar en ese tema de conversación de las señoritas, de los jóvenes. ¿Qué se está hablando en los colegios? No sé, segundo medio, tercero medio, cuarto, quinto, sexto medio. ¿Cómo están abordando el tema de la sexualidad? O ya por el uso de las redes sociales, del internet, realmente ya estamos llegando a niveles tal vez ya un poco erróneos de percibir la sexualidad y a través de la pornografía, ¿no? Eso, exacto. ¿Cuál es el aprendizaje de sexualidad que tenemos en el colegio? Es la pornografía. Una pornografía donde se ejerce violencia. O sea, el sexo tiene que ser a través de la violencia. Y eso es lo que los chicos están aprendiendo a través de las páginas pornográficas en Internet. Y es porque no existe una educación integral de sexualidad en el colegio, ni en la casa, ni en muchos espacios. Se toma la temática desde el morbo, desde la burla, desde el chiste, y se tergiversan muchas ideas. El tema de la primera relación sexual coital, cómo debería ser, si me va a gustar, si me va a doler, con quién lo voy a hacer, no es algo que se aborden en los colegios. Es más, se sancionan. Aquellos estudiantes que vienen con alguna idea ahí en el colegio, y les ha debido educar a los brigadistas, que van y quieren hablar en el curso sobre el uso correcto del condón, ya está el profesor atrás mirando así como que... Y terminas la actividad y luego el profesor dice, pero chicos, nadie tiene que tener relaciones. Y te arruina todo. Claro, todo tu trabajo. Creo que cuando vamos al colegio, y puedo decir desde mi experiencia, que siempre tratamos de que nos den esa información. Puedo decir que yo en la materia de biología tenía una profesora que igual nos decía, no, les voy a enseñar sobre la sexualidad, sobre estos temas, pero directamente ella no nos daba la información, sino que nos decía que lo busquemos en internet. Entonces era como que nos dividía por grupos, ya, ustedes me hablan sobre este tema, ustedes sobre este tema, ustedes sobre este tema. Entonces era como que para la siguiente clase quiero que cada uno me exponga sobre el tema que les he dado. Y en el momento en el que nosotros ya empezamos a indagar en las redes sociales, no sabemos si esa información es correcta. A veces hay informaciones que son bien erróneas, e incluso ahora que está muy avanzada lo que es la tecnología, estamos entrando a una página y ya te aparecen otras cosas. Y hay esos chicos o chicas curiosos, curiosas que entran a esa página diciendo, a ver, ¿qué más esto? Por ahí hay más información. Y en ahí entra tal vez las páginas de lo que mencionaba de la parte de la pornografía. Es como que entras a sitios web y te pide a veces... aceptaciones para que rechaces o aceptes, que te van a mandar publicaciones, ¿no? Y es muy depende en ahí el cuidado incluso digital de los jóvenes que tienen que tener hoy en día para no entrar, digamos, en esos engaños, porque ya te mandan otra información y de ahí es como que crecen más cosas y más cosas van indagando, ¿no? Claro. Es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero ahí está el tema, o sea, no le puedes prohibir a un adolescente que utilice el celular. No. O sea, porque ahora es como su medio de investigación. Claro, es como quitarle una mano. Tener acceso a internet, tener acceso a toda esta información, te abre un paraguas inmenso de educación. El tema es cómo enfocamos esto para encontrar espacios seguros dentro del mismo internet, ¿no? Eso está de la mano con la educación integral en sexualidad. Si hablas con los estudiantes, si hablas con los adolescentes sobre la información correcta, verás, ellos cuando ingresen a internet van a decir, no, pero esto es pornografía, o esto es un riesgo, esto es de miedo. Si hablas con ellos desde la casa y los papás están involucrados en este proceso, también van a poder apoyar en la identificación de las páginas que desvíen la idea principal del internet, de la tecnología. Es cierto, les quitas un brazo, les quitas el celular, hasta se ponen nerviosos.
también hemos generado algún nivel de dependencia a eso. Suponen riesgos, el sexting, el acoso cibernético, la trata y tráfico a través de estas plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram. Entonces, es necesaria la supervisión. La prohibición no nos va a servir, no nos va a ayudar en nada. En realidad es poder apoyar en este proceso, en este acompañamiento a los adolescentes, jóvenes, a los adultos para prevenir estas situaciones. Y una cosa que igual ahora mencionamos mucho es como la prevención, como enseñar a decir no al consentimiento, pero también creo que es importante enseñar a los niños desde la infancia al otro lado, ¿no? Si alguien te dice no, es no, porque lo que nos enseña en la pornografía es lo contrario, ¿no? ¿Cuál consentimiento? Pero ya muy grandes, ¿no? Y el hombre crece porque yo digo, ¿cuál es el beneficio de alguien de acosar? O sea, no entra en mi cabeza, qué ganas, o sea, que solamente ejercer poder sobre las mujeres, ¿no? Que justamente ese es el beneficio. O sea, el abusador, el agresor, siente satisfacción al ejercer poder por sobre otra persona. Por eso no es una persona normal. O sea, yo no siento, yo no soy empático, o sea, el agresor no es empático, no se pone en el lugar de otra persona, siente satisfacción ejerciendo poder por sobre el otro, que es... Entonces sí hay una satisfacción ahí. Entonces, pero no es una satisfacción positiva, ¿no? Estamos hablando de un perverso, ¿no? No es normal. No es normal. Es un parafilia. No es una parafilia. No es. Porque si no hablaríamos que todos los abusadores y los acutas estaríamos llenos de... Parafilias es cuando te excitas por cosas que no son normales. Ay, gracias por la explicación. No, y además ningún agresor sexual es un loco, nada, no, es un agresor y punto. Eso tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo, el contexto social en el cual está desarrollándose un niño, un hombre. Desde la perspectiva de masculinidades, ¿cuáles son estas características que se le va involucrando en su proceso de desarrollo? El papá, el tío, que pregunta cuando es niño, ¿no? ¿Cuántas chicas tienes? Al niño, ¿no ve? ¿Cuántas chicas ya tienes? No, yo a tu edad tenía 6. Y ya empieza este proceso de sexualización en ese contexto. Y de machismo, ¿no? Digamos, básicamente es machismo. De estereotipos de decir, tú tienes más chicas, por eso tienes que tener relaciones. ¿Qué edad tienes? Ya no tienes relaciones hasta ahorita. ¿Cuántos años has iniciado esa vida sexualmente activa, no? Entonces, tiene que ver mucho con esa construcción social del ser hombre como tal. Bueno, todavía nos queda muchísima tela por cortar. Quisiéramos que los contextatarias duren 5 horas. Un día vamos a hacer una maratón, así para darle hasta el fondo de toda la información, que es muy valiosa y que siempre se nos quedan cosas por comunicar, por hablar, por reflexionar. Bueno, ahora vamos a un poco ya dar fin a este Contextatarias del día de hoy, pero no sin antes pasar por un sector que es uno de mis favoritos, que es el Juntas Hacemos Historia. Mi nombre es Yolanda Bedregal y desde que tengo memoria, la literatura ha sido parte esencial de mi vida, algo que fluía naturalmente en mi entorno como respirar. Crecí en un ambiente donde las palabras, los libros y las conversaciones sobre gramática y giros idiomáticos se entrelazaban con el día a día de mi familia. Mis primeros escritos no fueron en papel. Los versos venían a mi mente antes de que pudiera escribirlos. Más tarde comencé a registrar esas vivencias, emociones y observaciones que me rodeaban. Y fue así como nació mi primer libro, Naufragio. Recuerdo con especial cariño cómo lo dejé bajo la almohada de mi padre como regalo de cumpleaños. Y él lo envió a Nueva York para su publicación, mientras yo estudiaba allá. Fue un momento de pura emoción, una de esas experiencias que marcan. Vengo de una familia numerosa, 6 hermanos y varios primos huérfanos que mis padres acogieron. Este entorno con una abuela paralítica, un tío solterón y las mamás indígenas que nos cuidaban. Fue más que determinante en mi desarrollo humano. Aprendí desde pequeña a compartir, a aceptar las diferencias y a vivir en paz. A lo largo de mi vida he recibido muchos reconocimientos, pero siempre los he recibido con sorpresa y humildad. La escritura para mí no ha sido un acto de vanidad, sino una necesidad vital.
Y aunque me alegra saber que mi trabajo ha tocado el corazón de los lectores y ha sido valorado por colegas y críticos, mi mayor satisfacción es haber podido ser fiel a mí misma y a lo que sentía en cada palabra que escribí. Hoy, al mirar hacia atrás, doy gracias a la vida por haberme permitido vivir rodeada de libros y haber encontrado en las palabras una forma de conectar con el mundo y con los demás. La poesía, como he dicho antes, no es algo que se construye, es vida. Soy Yolanda Bedregal y juntas podemos hacer historia. Y así hemos conocido a Yolanda Bedregal, una de las más importantes escritoras de Bolivia. Bueno, ya estamos cerrando el Contextatarias del día de hoy. Como no puede ser de otra manera, igual le hacemos la entrega de esta bolsita a nuestro querido invitado Marcos el día de hoy. También le vamos a entregar un jaboncito, que es para tu autocuidado. Exacto. Que también lo hacen aquí. Y bueno, ya algunas impresiones para cerrar el día de hoy. Sama. Bueno, decir a cualquier mujer que nos esté viendo, cualquier persona que nos esté viendo y que haya sufrido algún tipo de violencia sexual, que no se sienta culpable, que se acerque a cualquier espacio para poder hacer la denuncia o a cualquier psicólogo para que tenga contención emocional, y que es importante hablar de estos temas, es importante concientizar a la sociedad sobre estos temas, es importante abordar de acuerdo a las distintas edades sobre cómo prevenir la violencia sexual, porque creo que es la única manera que nosotros encontramos para poder reducir el índice de violencia sexual que es tan alto en nuestro país. Y nada más, comenten, compartan y todo. No, Alejandra, no, yo creo que a la población hay que decirle, y bueno, me dirijo a la población masculina, ¿no? De que respetemos la decisión de una mujer. No, no es no. Bien. Lisette. Bueno, como lo decías, ¿no? Creo que ha faltado muchas cosas por debatir, por hablar. Espero que haya como una segunda parte para seguir hablando sobre estos temas. Y bueno, más que todo decir, ¿no? Que tal vez si es que queremos buscar información, tratemos de buscar esa información correcta. Tal vez los medios digitales no son tan, como decirlo, confiables, pero hay centros, hay campañas, que puedo mencionar la campaña Actúa, Detén la Violencia, que ha sacado una investigación sobre esto de la educación sexual integral. Es bueno buscar esta información, leer esta investigación, o incluso pueden visitar acá el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz si es que requieren alguna información sobre este tema que estamos abarcando, sobre los temas que se han ido hablando, ¿no? Acá en los programas. Y bueno, invitarlos a seguir viendo estos programas porque realmente son de muy enriquecedora información. Vilma. Bueno, para terminar, la clave es la educación. Es muy importante que todos estemos comprometidos con esto, no solamente en las unidades educativas, sino también y sobre todo en el hogar. Y que dejemos este tema de verlo como un tabú, porque de esa manera vamos a poder prevenir los casos y vamos a lograr también que realmente exista más prevención en lo que es violencia. Muchas gracias. Marcos. ¿Qué podría decir? Primero, aquellas personas que han sido víctimas o han vivido alguna situación de violencia sexual, decirles que no es su culpa. En lo absoluto no es tu culpa, es culpa del agresor. Existen muchos espacios a los cuales podemos recurrir para buscar apoyo en todos los sentidos, y no tengas miedo en poder acudir a esos lugares. A los hombres también decir, es importante y es momento para poder cuestionar la posición y el rol que estamos asumiendo en esta sociedad. Tenemos que cambiar muchas estructuras para poder generar una convivencia armónica. Tenemos un trabajo muy largo por delante, todos, todas, todes, y es importante asumir acción respecto a esto. Muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar en este espacio y sigan viendo los demás capítulos de Contextatarias. Estamos con información muy importante para todas y todos. Ya lo dijeron, no se olviden de seguir acompañándonos todos los domingos a las 8 de la noche, comentar si tienen dudas, nosotros siempre estamos respondiendo todos los comentarios, compartiendo la información. Nosotros también vamos a tratar de fijar en los comentarios el seguimiento que nos va. Es la tarea del Ever, que le hemos dado. Compartir todo el proceso judicial para hacer una denuncia, por ejemplo, que a veces no sabemos. Y ahí vamos a tratar de estar compartiendo siempre información que, como dicen, ¿no? Información segura, confiable.
No Ale, se olviden. Ale, perdón. No, sí. Un pequeño espacio publicitario, ¿no? Quiero hacer una invitación a toda la población. Si es que conoce algún caso de violencia sexual, las puertas de Gregoria Pasa están abiertas. Si quieren orientación legal dentro del ámbito psicológico legal, acá pueden encontrar un espacio de confianza para que ustedes reciban el apoyo. Eso nomás. Esta también es su casa. Sí. Bueno, ya nos despedimos. Yo soy Ale. Yo soy Marcos. Yo soy Vilma. Yo soy Liz. Yo soy Ever. Yo soy Sami. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el siguiente domingo. Chao. Chao.